Clase número 4. Corriente eléctrica. Se define la corriente eléctrica como el paso de electrones por unidad de tiempo a través de un conductor. Se define con la letra I y su unidad de expresión es el amperio. En el Sistema Internacional de Medida, el amperio es 1 amperio es igual a 1 coulomb dividido 1 segundo. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Pasemos, para explicarlo, a la figura de la clase anterior y así lo vemos mejor. En esta figura observamos una batería, en la figura A observamos una batería que tiene un circuito con una lámpara y un interruptor. La batería tiene un polo positivo y un polo negativo. La primera pregunta es, ¿cómo es que cargaron esta batería? Lo que han hecho es, electrones del polo positivo los llevaron a través de una corriente eléctrica al polo negativo. Y, finalmente, aquí faltaban electrones que habían dejado depositados en este lugar. Ahora, cuando hemos cerrado el circuito a través de una lámpara y un interruptor, cuando el interruptor está cerrado, los electrones que faltan aquí comienzan a buscar su lugar en estos átomos. Ese flujo de electrones que se crea por unidad de tiempo, ese flujo de electrones se le llama corriente eléctrica. Recuerden que un electrón se mueve de un potencial menor a un potencial mayor de energía. Por lo tanto, cuando él se mueve, hay que disipar la energía que porta. En este caso, los electrones están aquí, pero para regresar a este nivel de menor energía, cuidado con esto, es el positivo. El positivo parece ser, a nuestro entender, que es el de mayor energía. No, en el positivo es donde realmente hay carencia de electrones. Ya eso lo explicaremos más adelante, cuando hablemos del sentido convencional de la corriente. Los electrones vienen del potencial negativo, recorren el circuito y entran en el potencial positivo para balancear los átomos que les faltan electrones aquí. En sí, en eso o algo así tan sencillo consiste lo que es la corriente eléctrica. Al número de electrones se le llama corriente eléctrica, al número de electrones que fluye por un conductor impulsados por una diferencia de potencial en una unidad de tiempo determinada. Es decir, los electrones, si este potencial de energía es igual, no se mueven. Los electrones aquí irán balanceando poco a poco los átomos estos y poco a poco esto se va a ir igualando hasta el punto en que esto sea cero prácticamente con relación a este punto. Es decir, entre este punto y este punto no haya ninguna diferencia de potencial y la corriente cesará, la lámpara se apagará y no habrá flujo de corriente a través del conductor. En ese momento la corriente es cero. Se ha acabado la corriente. ¿Por qué? Porque no habrá movimiento de electrones a través de ese conductor. Ocurrirá lo mismo si conectamos un equipo portátil a su batería. Esto que está aquí representado es una batería a modo simbólico para hacer el gráfico, pero recordemos que el portátil tiene una batería propia y es como si fuera esta misma representada gráficamente. Cuando esta batería se agota, el portátil para de trabajar y nos dice que la batería está agotada. Aquí hay un caso, en este caso la lámpara se encenderá hasta que el flujo de electrones prácticamente sea cero. Sin embargo, aquí hay unos límites de construcción donde el portátil se apagará antes de que la batería se agote completamente, sobre los 7 voltios, entre los 6,5 y 7 voltios. Esto se debe a unos parámetros de fabricante, ya que los circuitos integrados que trabajan aquí adentro necesitan un rango de voltaje para trabajar, y ese rango es del orden de los 5, 6, 7 voltios. Por lo tanto, en cuanto ese voltaje baja, el portátil te lo da como batería agotada. No quiere decir que se ha agotado del todo. Sin embargo, en este circuito sí. Aquí no hay ningún tipo de sistema que controle los electrones. Por lo tanto, aquí, hasta que no se mueva el último electrón,
no se acabará la corriente eléctrica. Sin embargo, terminará por agotarse completamente. Bien, conclusiones. La corriente eléctrica es el flujo de electrones por unidad de tiempo. Si podríamos contar cuántos electrones están pasando por cada segundo que transcurre, a eso se le llama corriente eléctrica. Pasemos a la otra parte. Dice, se define la corriente con la letra I. Bien, esto es para cuando vayamos a trabajar con la ley de Ohm. Y la letra con que representamos lo que es la corriente eléctrica dentro de la ley es la letra I. Y se expresa la corriente eléctrica se expresa en amperios. Y el amperio es Coulomb dividido segundos. Recuerden que Coulomb es lo que portan los electrones. Es decir, cada electrón porta menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Por lo tanto, el amperaje no es otra cosa que la cantidad de electrones que hay, que son los portadores de las cargas de Coulomb, dividido la unidad de tiempo de un segundo. Bien, con esto ya estamos listos para comenzar a medir la corriente eléctrica. Mediremos la corriente eléctrica con un instrumento llamado amperímetro. Bien, la corriente de electrones puede ser continua o corriente alterna. Recordemos que los electrones se mueven de un potencial a otro, sin embargo, el flujo de electrones puede ser alterno o continuo. Esto es lo que ocurre en un portátil, esto es lo que ocurre en la red eléctrica. Por ejemplo, si tenemos, y pongámoslo como ejemplo, ya que es un caso bastante hipotético, salvo que esté cargándose la batería, tenemos 3,4 amperios de valor de corriente y se mantienen en el tiempo. Esto no es cierto, ya que la batería se irá cargando y este potencial irá disminuyendo en la medida que la batería se carga. No obstante, lo tomamos como corriente continua al potencial de energía o de corriente, disculpen, la energía no, al potencial de flujo de electrones o de corriente, que no varía con relación al tiempo. Es decir, por cada segundo que pasa y transcurre, la corriente es la misma. En cambio, en la corriente alterna, esto que vemos aquí, vemos que en el tiempo la corriente toma diferentes valores. Suponiendo que este parámetro, olvidemos lo que dice de voltaje y tomémoslo solamente como corriente. Existe este símbolo de aquí, el símbolo de la corriente continua, este símbolo de aquí, símbolo de la corriente alterna. Se puede llamar como CC, corriente continua en castellano, o DC, direct current en inglés, o CA o AC, corriente alterna o alternate current. Bien, esto es lo que nos vamos a encontrar. Podemos encontrarnos el multímetro, que también mide corriente, ya que el multímetro es un instrumento que es de múltiples mediciones. Es decir, mide varios parámetros. Mide voltaje, mide corriente, mide resistencia, mide semiconductores, puede medir capacidad, puede medir varios parámetros, frecuencia, etc. En el caso de la figura, tenemos un multímetro que, para medir corriente continua, hay que poner el cursor en donde dice A y el símbolo de corriente continua. Recuerden, también tenemos corriente alterna, no nos interesa corriente alterna, vamos a medir en corriente continua en un portátil, y las puntas colocarlas de forma correcta. Observen que hay una clavija para 300 miliamperios y una clavija para 10 amperios. Cuidado con esto, aquí dice que hay un fusible de seguridad, producto a que si te equivocas romperás el fusible. Es decir, si intentas pasar por esta clavija una corriente superior a los 300 miliamperios, el fusible se romperá. Terminará por abrirse y este instrumento no medirá ninguna corriente. Bien, para medir amperios, repito, el cursor en amperios y las clavijas en la posición correcta. Si vamos a medir una corriente inferior a los 300 miliamperios, lo mejor es esta clavija. Bien, aquí he hablado de algo, miliamperios. Miliamperios es una unidad muy pequeña, mili, es decir, 10 a la menos 3, vamos a explicarlo. Bien, si buscamos en lo que es Wikipedia,
encontraremos todos los múltiplos del sistema internacional para lo que es el amperio, la unidad del amperio, sus múltiplos y múltiplos. Aquí tenemos deciamperios, aquí tenemos el miliamperio, lo que tenemos aquí, que es 10 a la menos 3 amperios. 10 a la menos 3 amperios no es otra cosa que 1 por 10 a la menos 3. Quería que supieran que el amperio también tiene muchos submúltiplos. Nosotros trabajaremos solamente con miliamperios y amperio, no trabajaremos con otro, y con esto nos será suficiente. Volviendo a la corriente y los ordenadores portátiles, en este curso utilizaremos una fuente de alimentación de laboratorio variable de 0 a 20 amperios y de 0 a 30 voltios. Normalmente recuerden que los ordenadores portátiles trabajan con 19 voltios, no es el único voltaje que existe. Este voltaje puede variar, pueden ser 15, 16, 17, 21, 20, 19, etc. 18,5. Todos estos voltajes pueden ser válidos. No obstante, este curso se va a tomar como referencia el voltaje de 19 voltios para explicar todos los diagramas, esquemas y circuitos. Por esa razón, en esta figura, lo que represento son 19 voltios y una representación gráfica sencillamente es para que vean que cuando un portátil se alimenta con una diferencia de potencial, los electrones se mueven y crean una corriente de 1,3 amperios. Son dos términos o parámetros diferentes. Diferencia de potencial o voltaje que hace que se cree un movimiento de electrones. Eso es necesario que lo vayan comprendiendo. Es decir, la corriente de electrones no es el voltaje. Lo que sí podemos saber ya es que los electrones se mueven impulsados por la diferencia de potencial. Los electrones o la corriente de electrones aparece cuando entre dos puntos hay una diferencia de potencial y esos dos puntos están unidos a través de un circuito eléctrico. Por ejemplo, ahora aquí tenemos la misma fuente y en vez de simbolizar el portátil por la parte de afuera, ya lo vemos la entrada del portátil internamente. Esta es la entrada de un portátil, este es el conector tiene positivo y negativo, y para medir la corriente con el instrumento, suponiendo que tengamos una fuente que no tenga un amperímetro, lo que hacemos en este caso es cortar una de las líneas, cualquiera de las dos, tanto la positiva como la negativa, y conectar nuestro amperímetro o nuestro multímetro en la escala de amperios y en las clavijas correctas. Recuerda que esta clavija es de 10 amperios y este es el común. Por lo tanto, si van a pasar 1,3 amperios, tengo que conectarlo en la clavija de 10 amperios y en serie con esa línea. Es decir, tengo que cortar la línea positiva o negativa, en cualquiera de las dos lo puedo poner. Solo me va a ocurrir que aquí aparecerá un signo negativo. Eso no quiere decir que la corriente sea negativa, sino que sencillamente la estoy midiendo en el sentido contrario. Y de esta forma puedo medir la corriente que consume mi equipo. En muchos casos y en muchas personas que van a ver este curso y lo van a tener, esto lo van a tener como necesidad. Es decir, medir constantemente la corriente, y a lo mejor ellos no tienen una fuente de alimentación variable o regulable. Si no la tienes, esta es la solución para medir la corriente. La medición de la corriente en este curso es prácticamente una obligación. Sin eso estamos ciegos, no vemos nada. Por lo tanto, esta parte es muy importante e interesante. Hay que aprender a medir correctamente la corriente. Bien. Vemos perfectamente bien aquí dos puntas del multímetro que están representando. Si yo pasara este cursor a voltaje de continua, a este de aquí, y midiera con las puntas, el negativo aquí, el positivo iría aquí, ya no iría aquí, sino que el positivo de esta punta
estaría puesto aquí, podría ver la diferencia de potencial que está obligando a los electrones a moverse por ese circuito. En este caso sería 0 potencial, 0 voltios, que es el de la fuente, y los 19 que me deja pasar el multímetro. Sin embargo, como el multímetro lo tengo como amperímetro, me está contando la cantidad de electrones por unidad de tiempo que están pasando por esta línea positiva. Bien, con esto creo que hemos dado un pequeño avance a la parte de la corriente. Ahora pasamos a la siguiente clase.